No siempre las buenas intenciones terminan en buenos resultados. Ignorancia a veces, desconocimiento, afán de lucro o simple placer son los motivos que fueron propiciando que nosotros, humanos, introdujéramos especies exóticas en territorios que hoy se ven invadidos por ellas, amenazando la biodiversidad. En nuestro país, algunas de estas especies son un problema grave y afectan no solo a la flora y la fauna terrestre y acuática, sino también a algunas actividades humanas. De eso hablaremos hoy y también les presentaremos una investigación que detectó propiedades medicinales desconocidas en una planta en peligro de extinción y del proyecto Ecobio, que se encarga del monitoreo de ecosistemas, entre otras cosas, a través del estudio de la fauna autóctona atropellada en las carreteras. Además, presentamos el área de pensamiento computacional de Ceibal. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. No hay región en el planeta que no tenga al menos unas cuantas especies invasoras que terminan por distorsionar el equilibrio biológico y en muchos casos amenazarlo de manera grave. ¿Qué llevó a estas especies a esos lugares a los que no pertenecían originalmente? El hombre. A veces por placer, como decíamos en el arranque, a veces por fines productivos, con intenciones muchas veces loables. Lo cierto es que el resultado es un problema muy serio que amenaza de extinción a otras especies autóctonas, insisto, en distintos lugares del mundo, y que en Uruguay es una preocupación seria que ha estado en discusión, incluso recientemente, por temas que tienen que ver más con lo legislativo, pero que tocan de lleno a este problema. Vamos a ver cómo nos da el tiempo para hablar de todo esto con nuestros invitados de hoy. Ernesto Brugnoli, profesor adjunto de Oceanografía y Ecología Marina de Facultad de Ciencias de la UDELAR. Alejandro Braseiro, del Instituto de Ciencias Ambientales de Facultad de Ciencias. Bienvenidos ambos. Gracias por acompañarnos. Primero que nada, creo que está bueno arrancar por la definición. Hablamos de especies exóticas invasoras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una especie exótica es una especie que no se originó en la región objetivo, por ejemplo, de Uruguay, una especie que se originó, evolucionó muy lejos del territorio y, como decías tú, por una acción humana, a propósito, pues se trajo para producir, para acuicultura o por una planta ornamental o lo que sea, o a veces de forma incidental, ¿no? A veces con el aumento del transporte en el mundo, digamos, se intercambian sin querer cuando viajamos, se hacen nuestras valijas o nuestros pies, o traemos organismos, o seguramente Ernesto hablará de lo que pasa con los barcos también, que traen, y de esa forma entran en forma incidental especies, ¿no? Que son exóticas. Y muchas de estas especies exóticas, muchas mueren, desaparecen en el lugar, otras prosperan, y algunas, al aumentar su abundancia y su distribución en la región, comienzan a interactuar con la fauna nativa, con el nuevo entorno, y muchas veces tienen impactos negativos, ¿no? Que puede ser sobre las especies, plantas, animales, sobre la calidad del agua, sobre el ambiente o sobre la economía, ¿no? Hay especies que afectan, por ejemplo, el potencial productivo de los pastizales y perjudica a la ganadería, por ejemplo. También quiero aportar que hay que hacer una pequeña diferencia también entre lo exótico y lo invasor. Claro. No todo lo exótico va a ser necesariamente invasor, pero sí lo invasor es mayormente exótico. Bien, para que llegue a ser una especie exótica invasora, tiene que atravesar ese proceso de invasión que les comentaba Alejandro, que finalmente termina en un impacto sobre la biodiversidad económica o de salud. Pero no todas las exóticas se convierten en invasoras. ¿Dónde afectan a la biodiversidad local? ¿Compiten por alimento? ¿Directamente se las comen, por decirlo en criollo? ¿De qué manera estas especies exóticas terminan por predominar? Y puede ser de múltiples formas, ¿no? Hay especies que, por ejemplo, que compiten no sé, por ejemplo, yo trabajo más que nada en plantas y en árboles. Por ejemplo, un árbol que es originario de Asia, de China, y que se trajo al Río de la Plata como ornamental. Porque ¿Estás hablando del ligustro? El ligustro es una especie muy bonita que prospera bien como ornamental, y ahora los pájaros consumen su fruto, lo dispersan a bosques nativos y ahí prolifera mucho.
Y el tema es que, por ejemplo, esta especie tiene una capacidad de producción de semillas enorme, ¿no? Hace poco estuve en el campo y miraba un ligustro con frutos, que es en esta época, comparado con, no sé, con un coronilla, un tal, la especie de natividad, y tiene 100 veces más, por lo menos, de semillas. Entonces, claro, eso cae en el suelo, germina, y también estudios que hemos hecho, ves que, por ejemplo, hay un orden de 10 a 100 veces más cantidad de plantines de ligustro que de nativas. Entonces, a medida que los árboles maduran y mueren, se van reemplazando por especies exóticas, por este ligustro. Entonces es un proceso lento, pero con el tiempo se transforma un bosque nativo, no sé, con 10, 15 especies, se termina prácticamente transformando en un monocultivo de ligustro, ¿no? Por competencia, por el espacio, y por la luz y los recursos. Y en el caso particular de las acuáticas, por ejemplo, tenemos un caracol rapana, que vino del sudeste asiático y actualmente consume mejillones autóctonos de nuestro país, en la zona costera. ¿Se los come? Mejillón azul se los come. Entonces es un voraz predador sobre fauna autóctona como es el mejillón azul. Es un caracol que todos lo hemos visto en la playa recientemente, o sea, porque aparece, está muy extendido y uno los mira. El problema es que uno los mira con simpatía. El ligustro, como decías tú, Claro. es una planta ornamental, uno se lo imagina podadito en el jardín y no se imagina que eso sea un riesgo hasta que lo ve en el monte, los tamaños que alcanzan, encuentra un caracol en la playa. O el caso del ciervo, que tal vez sea el más paradigmático porque lo veíamos hoy antes de grabar el programa, aparece el ciervo en la pantalla y todos decimos qué lindo bicho, ¿no? Qué lindo Sí. animalito, Bambi, la ternura, y es terrible competidor de las especies autóctonas. Sí, el ciervo Axis, ¿no? Que es originario de la India, que se trajo a propósito como una especie bonita y para la caza, y bueno, que se trajo a un lugar y luego ahí se fue dispersando. Hoy por hoy está en gran parte de Uruguay. Y en Uruguay todavía no sabemos claramente los impactos. Lo que sí se ha estudiado muchísimo en otras partes del mundo, que tiene impactos muy fuertes, por ejemplo, en la regeneración del bosque nativo, porque consume muchísimo los plantines, después también se enrasca las astas contra las cortezas y los árboles jóvenes los descorteza y los mata. Entonces hay lugares, por ejemplo, sé que en Alemania, por ejemplo, que se han extinguido localmente los lobos, ¿no? Que es el control del Axis. Ha aumentado tanto la cantidad de Axis que, bueno, ahí tienen que hacer caza de control. Para reducir la población y que el bosque se mantenga. Claro, Si no... pero además llama la atención, Alejandro, que el ciervo autóctono esté siendo una especie en peligro, mientras que prospera. Le compite por la comida también con las especies. ¿Por qué parecidos, que uno al ojo los ve casi similares, uno le va tan bien y al otro le va tan mal? Sí, mira, yo no soy un especialista Sí. en estos animales, pero tengo un trabajo con una muchacha, Alexandra Cravino, que es parte de nuestro grupo, que está estudiando. De hecho, en un libro que hicimos, ella es primera autora de un capítulo, y ahí muestra, por ejemplo, que hay como cierta separación en la distribución del guasubirá, que es el ciervo nuestro, que está más en el área más serrana y más de bosques, y este ciervo que está básicamente por todos lados, aparece más en bosque parque. Y lo que sí, en algunos lugares ha comenzado a ver que cuando empieza a aumentar la abundancia del ciervo Axis, comienza a bajar la abundancia del otro. O sea que hay alguna evidencia que efectivamente puede haber una competencia, ¿no? Que es un desplazamiento por recursos posiblemente. Pero todavía no hay un estudio muy avanzado en estos temas. Cuando hablabas, Ernesto, recién del caracol, hablabas de su dieta. Sin embargo, hay otro mejillón que también es exótico, que no hay con qué pararlo y que ese ya no solo afecta, digamos, la biodiversidad, sino que está afectando calidad de agua, maquinarias, equipos, el mejillón dorado. Exactamente, el mejillón dorado que provino también del sudeste asiático, esta vez de los ríos del sudeste asiático. Aparentemente habría venido por medio de las aguas de lastre. Es uno de los principales vectores de introducción de estos organismos marinos, y en este caso el mejillón dorado está ampliamente distribuido en Uruguay y estaría afectando la fauna de los organismos bentónicos, estaría afectando las tramas tróficas porque es un nuevo ítem alimenticio del cual pueden consumir los peces autóctonos, pero también está afectando tuberías, plantas de potabilización hidroeléctricas, ya que al ser mejillón las larvas ingresan en los diferentes sistemas hidráulicos y empiezan a generar lo que se llama macrofouling, disminuyendo el diámetro de las tuberías, ocasionando gastos para rasparlos, para eliminarlos, para mitigar esa problemática. Entonces, además de la parte de biodiversidad y ecología, también está afectando la economía del hombre. Ustedes trabajaron para UTE, por ejemplo, o para Salto Grande, mejor dicho, en una experiencia piloto. ¿Qué hicieron y qué resultado tuvieron? Sí, estuvimos trabajando para UTE durante
2 años o 3 con un convenio en conjunto con la Comisión Sectorial de Investigación Científica, y actualmente estamos trabajando con Salto Grande en conjunto con LATU, buscando alternativas de control ambientalmente saludables, buscando nuevas alternativas para manejar ese organismo que originalmente se trabaja con pinturas antiincrustantes que tienen químicos que dañan al ambiente. En este caso estamos buscando nuevas pinturas con productos naturales, estamos buscando el uso de filtros autolimpiantes para colocar en los sistemas de refrigeración para mitigar esa problemática, y hasta ahora estamos con UTE, tenemos identificado el ciclo larval en sus represas, mientras que con Salto Grande vamos en una etapa inicial de los estudios. Hablamos de algunos y en los minutos que nos quedan está bueno, por un lado, mencionar, por lo menos por arriba, a otras de las especies complicadas. Estoy pensando en el jabalí, la rana toro, la casia espinuda, el capín anoni, cada uno con sus particularidades. Es un problema el capín también para el productivo, no creo que dañe el ganado, si no me equivoco es un pasto. También, sí. Un dato interesante es que hay una base de datos desde que comenzó a desarrollar la universidad y ahora se está actualizando, identificó unas 350, creo, especies exóticas, y dentro de esas se identificaron como amenazantes, ¿no?, que generan problemas, unas 42. Y bueno, en el libro que nosotros hicimos recientemente, de esas elegimos 2 especies, ¿no? Algunas plantas, otras animales, animales terrestres y animales acuáticos. Y hay una diversidad enorme, ¿no? En el caso que tú hablabas del capín anoni, es una gramínea, un pasto que se introdujo en Brasil porque se pensaba que era una forrajera, una planta forrajera buena para el ganado. Y bueno, se vio que no, que el ganado no la consumía, y que al revés, que cuando comenzaba a avanzar esta especie, bajaba la calidad forrajera de la pastura. Y bueno, lamentablemente pasó las fronteras, entró en el este de Uruguay y ahí comenzó a dispersarse. Y bueno, hoy es un problema, ¿no?, para los ganaderos, porque cuando se le invade el campo con esto, pierde plata, ¿no?, porque tiene menos áreas para forraje del animal. Y otro caso particular, la rana toro, que se introdujo en 1980 promoviendo lo que es la ranicultura, la cría de rana toro. Pero después, cuando los números no fueron rentables, no existe en Uruguay lo que es la fase de abandono de esos emprendimientos productivos, entonces los ranarios quedaron abiertos, las ranas se fueron distribuyendo en los diferentes puntos de Uruguay, y actualmente existen 4 puntos focales en Uruguay, distribuidos en la zona este, en el sur del país y en el litoral, donde hay detección de rana toro en sistemas naturales. Lo que afecta es principalmente a los anfibios, principalmente a lo que es la fauna nativa, y potencialmente también una parte en la salud de esas poblaciones, debido a que es capaz de transmitir un hongo, los cuales los anfibios nativos no lo tienen. Y me olvidé de otro muy conocido por nosotros, que es el mosquito vinculado al dengue, ¿no? La Aedes aegypti, que también trae consecuencias obvias para la salud humana, por todos conocidas. No hay una estrategia única para combatirlas. ¿Cómo hacemos? La principal estrategia debería ser prevenir, ¿no? Porque realmente estas invasiones, realmente cuando ingresan, tienen un periodo como de latencia, como casi uno no nota efectos negativos, y eso puede pasar algunos años, pero después cuando comienzan a crecer y hay una fase de expansión poblacional, ahí ya después, cuando pasa esa fase, ya es tarde, es carísimo y muy complicado. Entonces la principal estrategia es prevenir, entonces estar atento a qué especies están en la región, o por ejemplo hay planes para controlar las aguas de lastre, que antes que se suelten, por ejemplo un barco que viene del sudeste asiático, antes de tirar el agua de lastre en el puerto de Montevideo, así hay un tratamiento, se tratan para que se liberen de forma inocua, o bueno, todo lo que se hace en los aeropuertos, ¿no?, de que no se puedan introducir semillas de otras especies. Y después la información, ¿no? Yo creo que hay gente también que, como decías tú, que va y planta un ligustro para hacer un cerco vivo, es porque no lo hacía de malo, sino porque no sabía que la especie exótica, que siempre es preferible, por ejemplo, trabajar con las especies nativas. En esto siempre hay que trabajar con el principio de precaución. Cuando una especie fue invasora en otro país, es posible que en el lugar donde lo vayan a introducir sea invasora también. Entonces, primero prevenir el ingreso, ser precavidos frente a la introducción de otros organismos, principalmente con fines de acuicultura o con fines de productivos. Posteriormente, si no logramos prevenirlo, si el organismo ingresa, se establece, empezar a manejar mecanismos de control, y en la primera etapa erradicarla. El problema es que la erradicación siempre va a ser posible en lugares donde estén
identificadas y tengan una distribución bastante localizada. En el último minuto, y sé que podríamos empezar una entrevista nueva hablando del control a través de la casa, pero tenemos que darle, por ejemplo, un premio a la gente de Aiguá, que todos los años organiza y festeja la cacería del jabalí como una herramienta de control de invasoras, ¿o no es por ahí el camino? ¿Cómo lo ven ustedes de la academia? Mira, el tema de la caza a veces es un poco conflictivo, pero bueno, es un método que se utiliza. Lo que sí hay que diferenciar es lo que es la caza deportiva, lo que es la caza de control, ¿no? La caza de control es algo que en realidad hay un equipo de investigación detrás, que hay una evaluación previa de lo que hay, que se sabe que en tal lugar hay un problema, hay una población demasiado abundante que genera impactos, y bueno, luego se establece una cuota de caza, cuánto y cómo, qué proporción de sexo se va a cazar, porque a veces también si se caza en forma desproporcionada puede generar al revés un aumento de la población, y luego se monitorea los efectos. A veces en la caza deportiva, que uno a veces no sabe ni cuánto se caza, ni cómo, y si se caza la exótica solo o también se caza nativas, puede ser problemático. Sí, en esto hay que tener claro y diferenciar que se va a atacar a un organismo exótico que está afectando la biodiversidad autóctona. Entonces ahí hay que poner en balanza, o sea, cuáles métodos de control son los mejores para prevenir o evitar que la biodiversidad autóctona sea afectada por ese organismo exótico. La caza es uno de los mecanismos que son utilizados a nivel global, pero con esas restricciones que mencionaba Alejandro. Ernesto, Alejandro, podemos hacer muchos programas más y hay un montón de especies que no aparecieron porque, bueno, son exóticas, son invasoras, pero no están en la primera línea, pero espero que no las lleguen a ocupar el día de mañana, ¿no? Y que no tengamos que repetir esta nota con otras tantas que están ahí en carteras. Otras que pueden venir. Les agradecemos muchísimo su presencia sobre Ciencia. Hasta pronto. Un gusto. Una pausa y ya continuamos con Sobre Ciencia. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Estamos de vuelta, momento de recibir, como siempre, a Daniela Hirschfeld, a Alexandra Perrone. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Bueno, vale. Seguimos con un programa bastante biológico hasta acá, ¿no? Hablamos de especies invasoras exóticas y ahora vamos a hablar de conservación de especies. Las otras, las que hay que cuidar. Exactamente. Sí. Estuvimos hablando con la gente de Ecobio Uruguay, que es una ONG que trabaja para la conservación de especies en Uruguay. Y bueno, se formó en 2010, allá por el 2010, con un grupo de amigos, estudiantes de la Facultad de Ciencias, que los unía un poco el interés justamente por el cuidado de la biodiversidad. Y bueno, estuvimos hablando con Hugo Coitiño, que él es magíster en geociencias y es presidente de Ecobio Uruguay, que bueno, nos va a contar cómo es que trabajan, cuáles son las principales líneas que tienen de trabajo y también los objetivos de Ecobio Uruguay. Eso es lo que nos cuenta Hugo en la primera parte del informe. Ecobio Uruguay es una ONG de conservación creada en 2010 por un grupo de profesionales de Facultad de Ciencias y hoy en día están integradas por distintas disciplinas como técnicos de control ambiental, geógrafos, biólogos, bioquímicos y maestros. Ecobio Uruguay tiene varias metas, entre las cuales están los monitoreos de biodiversidad para poder generar nuevo conocimiento de nuestra fauna y actualizar los estados de conservación a nivel nacional e internacional. La educación ambiental es otra de las patas que tenemos importante y otra de las patas importantes que tenemos, que es la que utilizamos mucho más, es integrar a la sociedad a todos los proyectos de investigación
que llevamos a cabo en distintas partes del territorio, ya que de esa manera podemos lograr efectivizar esa conservación. Covía Uruguay hoy en día tiene 3 grandes proyectos, uno en la localidad de Sauce de Portezuelo, otro en la localidad de Santa Ana, en el departamento de Colonia, y la línea más grande es la de ecología de carreteras y biodiversidad. La línea de ecología de carreteras inició por demanda de la sociedad, por la preocupación de distintas personas en la sociedad sobre la cantidad de animales atropellados que nosotros veíamos en las carreteras. Ahí empezó la línea. Y dentro de los objetivos que nosotros nos planteamos dentro de la línea de investigación fue integrar a la sociedad al proyecto. ¿De qué manera? Bueno, crear una aplicación de celular que podría usarse en Android o en iPhone, que cualquier persona en cualquier parte del país que esté recorriendo la carretera pueda subir un dato de atropello, y eso llega a una base central, lo que nos va a permitir abarcar todo el territorio nacional, todas las carreteras, y poder generar medidas de mitigación más allá de Montevideo. Los datos hasta en la actualidad que tenemos hoy en día, tanto de Ciencia Ciudadana como de los censos que hemos hecho a lo largo del tiempo, nos indican cómo la región este del país, departamento de Rocha, Cerro Largo, 33 y Maldonado, como las zonas más monitoreadas y con mayor impacto en lo que es la biodiversidad, que no implica que en otras regiones del país suceda lo mismo, pero ahí se concentra la mayor cantidad de registros que hoy en día nos llegan y obtenemos. Es interesante, Alexandra, ¿no? Los registros que nos llegan, hay una parte de la gente que se preocupa en comunicar estos episodios. Claro, la importancia de la ciencia ciudadana, ¿no? Las personas participan de este proyecto bajando la aplicación Epicolet 5 y Ecorutas, lo que tienen que instalar en el celular. Nos decía Hugo que actualmente son alrededor de 120 personas que están manejando la aplicación, pero bueno, la invitación es, ya va a aparecer cómo bajarla ahí, cómo conectarse. Y él nos decía que trabajaron también junto al Ministerio de Transporte, porque como nos decía Hugo, en la zona este es la zona donde se registran más atropellos de fauna. Y bueno, pudieron conseguir que en 3 puntos de la ruta, en el departamento de Rocha, en ruta 9 y 2 en ruta 15... Sí, se pongan carteles. Se pongan carteles, ahí está, de velocidad de 60 kilómetros por hora. Él nos explicaba un poco que, bueno, ¿por qué era? Bueno, porque también no solo a esa velocidad, bueno, los animales no mueren, sino que también, digo, un atropello de fauna puede generar un accidente a los conductores, claro, ¿no? Claro, que la señalética de las rutas también incluya el cuidado de la fauna. Exactamente, bueno, y ahora en la segunda parte del informe nos va a contar, nos cuenta el trabajo de lo que es la ecología de carreteras en lo que tiene que ver con cómo actúa la fauna cuando va a cruzar los puentes, sobre todo el tema de los puentes que cruzan las rutas nacionales. Bien. Uruguay, al ser un país pequeño, somos los países con mayor superficie de carreteras a nivel latinoamericano. Tenemos más de 10.000 kilómetros cuadrados de superficie que son ocupadas por distintos tipos de carreteras, como corredores internacionales, primario, secundario, terciario y caminería departamental. En el 2019 empezamos el diálogo con el Ministerio de Transporte y a partir de ahí el Ministerio tomó el tema de interés como parte, y con los datos de Ciencia Ciudadana y los censos que hemos hecho, encontramos sitios de alta mortandad. En esos sitios de alta mortandad, en 3 específicamente, pusimos, con el Ministerio de Transporte, puso señalización de cruces de fauna, para evitar justamente que sean atropellados a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Una de las líneas que tenemos empezadas a partir del 2020 fue empezar a monitorear los puentes carreteros, ya que Uruguay, al presentar una alta densidad de carreteras, tenemos una alta densidad de puentes. Entonces, eso nos permite, como una medida de mitigación súper importante, empezar a ver y conocer cómo la fauna utiliza esos puentes para evitar ser atropellados. Ahí lo que hacemos nosotros es, en cada carretera, principalmente destinamos las zonas donde está la señalización, en el departamento de Rocha. Ahí lo que hacíamos era censos mensuales, en donde colocamos cámaras trampa, que son unas cámaras que las podemos dejar instaladas con sensor de movimiento, abajo de cada puente, y entonces todos los animales que cruzaban por ahí, la cámara se activaba y los fotografiaba o los filmaba. Entonces de esa manera nosotros teníamos información de qué especies estaban pasando por debajo del puente.
Dentro de las medidas que queremos implementar, aparte de la señalización, está lo que es justamente generar plataformas de acceso con rampas abajo de los puentes. Hay puentes en Uruguay que no tienen lo que le llamamos franja seca, es un espacio bajo el puente que no esté el curso de agua que permita a la fauna cruzar. Entonces, en esos casos, hacer una plataforma de cemento con una rampa de acceso y acompañado de un vallado en la carretera, cosa que la fauna que vaya a cruzar la carretera se encuentre con ese vallado y sea dirigido a esa rampa y acceso y pueda cruzar por debajo del puente sin problema. Resolvemos estas cosas con cabeza de humanos para necesidades de humanos. Y después, bueno, hay que pensar cómo se reduce el impacto ambiental y este es uno de los ejemplos, ¿no? Bueno, justamente Hugo lo que nos decía era la importancia de generar conciencia social sobre este tema. Y bueno, una de las cosas que hicieron fue este librito de ruta, que lo hizo Ecovía Uruguay también, que es lúdico y tiene, bueno, tiene muchísimas cosas también para que los más chiquitos aprendan. Mostralo. Y en la última parte del informe vamos a hablar con Elis Montagne, que es la que hizo la ilustración de este librito. Y bueno, y ella nos va a contar también cómo fue esta experiencia. Ella es artista, ella hizo la carrera de Tecnicatura de Control Ambiental y allí fue que conoció a Hugo, que dio una clase sobre ecología de rutas. Y bueno, y se anotó para ser parte de Ecovía Uruguay y nos cuenta su experiencia y cómo hizo para comunicar estos mensajes tan importantes en este librito. Lo vemos. Cuando comencé a salir a los atropellos de fauna, a hacer los controles de atropello de fauna, me resultó muy triste la situación. Como que veía a los animales atropellados y no podía con mi emoción, me invadía una tristeza muy fuerte y sentí que había que comunicarlo de alguna manera que llegara a la población y que atravesara no quiero ver lo que sucede, ¿no? Porque no quiero ver el atropello, no quiero ver el animal. Entonces, bueno, recurrí a lo que me gusta hacer, que es dibujar, y empecé a dibujar la fauna y a tratar de bajar a dibujo los conceptos que Hugo me explicaba. Me iban explicando la ecología de carreteras, qué era un paso de fauna, qué era una barrera, qué era el efecto barrera, y yo trataba de dibujar eso. Y bueno, después de 2 años de proceso de dibujar y dibujar, llegué al librito de rutas. El librito de rutas, bueno, la idea es que sea lúdico, enseñar a través del juego, que el juego sea partícipe de esto de aprender conceptos. Siento que cuando se ingresa el juego en el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje resulta mucho más fácil y entra naturalmente. Entonces fue como una preocupación desde que comencé a hacer el librito que fuera lúdico, que hubiera como una cosa de juego. De hecho hay uno que es mi favorito, que es el laberinto alimenticio, ¿no? Que hablamos un poco de la cadena trófica y dice, bueno, esta cadena trófica parece un laberinto alimenticio, porque está toda la cadena trófica cruzada por carreteras, y que no permiten llegar al animal hasta su comida. Entonces, bueno, como un poco jugando con el concepto, a través de un dibujo sencillo y de un jueguito de laberinto, puedo entender cómo la cadena trófica del animal se ve afectada por las carreteras. Para poder generar conciencia en la población sobre esta problemática y sobre la biodiversidad que tenemos, primero que nada, tenemos que informarnos sobre qué animales tenemos. Tenemos que conocer los animales y tenemos que saber cuáles me representan un peligro y cuáles no. Y cómo puedo actuar frente a ellos, ¿no? Dejar de aprender sobre el elefante, la jirafa y empezar a averiguar sobre la fauna que tenemos acá, que es muy rica y maravillosa. El
La ciencia ciudadana es clave para el proyecto de ecorutas, para ecología de carreteras y creo que para cualquier proyecto de ciencia que tengamos, porque la ciudadanía está constantemente en contacto con lo que está sucediendo y los datos que ellos pueden aportar son muy valiosos. Invitamos a la población a que se acerque, a que se baje la aplicación y a que se informe sobre esta problemática que nos atraviesa como uruguayos. Distintas estrategias para llegar a todos los públicos, ¿no? En definitiva, la concientización muchas veces en las familias empieza por los más chicos, ¿no? Exactamente. Y bueno, este librito de ruta fue entregado sobre todo a las escuelas rurales, también a productores en distintos puntos del país. Se hicieron 2000 libritos en esta primera impresión y se repartieron ya más de 1200. La gente se puede comunicar con Ecobio en las vías de comunicación que vamos a poner en pantalla. Y bueno, y pueden solicitarlo y también comunicarse o ser voluntarios, ¿no? Muy bien, excelente. Seguimos en biología, Dani. Seguimos ahora, especiados. Exacto. Pero en este caso volvemos a las especies amenazadas, seguimos en eso, pero un vegetal, el tema es que ¿qué esconde esta planta? Bueno, en realidad este informe bien podría ser para un programa de detectives o de misterio, porque en realidad encierra ambos, ¿no? Todo empezó por el interés de investigadores, de científicos, de buscar determinada información y encontrarla, ¿no? O sea, no solamente, parece una obviedad, pero no lo es tanto. Vamos entonces a contar un poquito de qué se trata. Esta historia tiene el trabajo de Manuel Minteyaga, que es químico y es docente del Espacio de Ciencia y Tecnología Química de la sede de Dudelar en Tacuarembó. Y por otro lado, al botánico Andrés González, que es taxónomo del Museo de Historia Natural, que ambos se juntaron en sus conocimientos para generar uno nuevo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Andrés encontró una especie en un bañado perdido en Colinas de Solimar, una especie de una planta que está en vías de extinción, que hay muy poquitas en Uruguay y muy poquitas también en la región. Y Manuel, que es químico, estaba buscando investigar la composición química de plantas autóctonas. Así fue como empezaron a investigar esta planta que se llama Baccharis palustris y encontraron algo bien interesante. Pero acá empieza el misterio, que quiero que lo revelen ellos. Entonces vamos a escuchar la primera parte de este informe para que vean, bueno, de qué se trata esta investigación. Las plantas son una auténtica fábrica química. La fitoquímica se encarga del estudio químico de las plantas para poder obtener aplicaciones potenciales. En el marco de los estudios fitoquímicos realizamos un estudio, un proyecto, involucrando a diferentes países del Mercosur, Argentina, Brasil y Uruguay, para determinar los compuestos químicos presentes en el género Baccharis. El género Baccharis es un género de la familia Asteraceae que contiene al menos 500 especies con potencial farmacéutico y que se pueden utilizar con fines medicinales. En este marco, nosotros estudiamos 19 especies presentes en Brasil y Uruguay, y particularmente una de ellas, que se conoce como Baccharis palustris, fue la que nos dio los resultados más sorprendentes de todos. Esta planta se llama Baccharis palustris, pertenece a la familia compuesta, familia de las margaritas, el girasol, la lechuga. Y se conoce aproximadamente desde 1947. La primera colecta fue de Atilio Lombardo, el director en ese momento del Jardín Botánico de Montevideo, y crece sobre todo en lugares uliginosos, en bañados, pajonales, en este caso en esta zona de Colinas de Solimar, junto a la ruta interbalnearia, pero también se conocen poblaciones cerca de Pando, también en bañados, y cerca de Valentines, en el departamento de Florida, también en bañados. Como parte de mi investigación y buscando plantas que no hubieran sido reportadas químicamente con anterioridad, encontré particularmente que el botánico Andrés González tenía algunas plantas que nunca habían sido estudiadas químicamente. Una de ellas era justamente Baccharis palustris. Entonces, contactándome con Andrés, me comentó que tenía un aroma muy particular y así fue que decidí estudiar en profundidad esta planta. Como colaborador del Museo de Historia Natural de Montevideo, mi trabajo justamente fue
identificar estas especies, darlas a conocer a los distintos científicos para que las estudien y además herborizarlas y depositar un material en herbario para que quede constancia de que esta especie sigue existiendo en el país hasta el día de hoy. No vamos a prometer lo que no hay, pero por lo que sé, Daniel, esta nota pide backstage, ¿no? Sí. Fue interesante. Tuvimos que, bueno, nuestro camarógrafo, Rodrigo Guarino, se metió en ese bañado a buscar esa planta, esas imágenes. La verdad están en el medio del bañado, había que ser casi Tarzán para meterse ahí adentro. Pero bueno, como vieron, esta planta tiene toda una historia y este trabajo liderado por Manuel buscó, ¿no? Tiene una búsqueda minuciosa, también tiene una cuota de oportunidad, porque bueno, fue Andrés el que encontró esta planta y Manuel decidió investigarla. Tiene un trabajo de intuición también, ¿no? Y de suerte, ni que hablar. El resultado es una tesis de doctorado de Manuel, que fue además, recibió el premio el año pasado de la mejor tesis del área química que otorga el programa de Ciencias Básicas, PDCIVA. Y también fue publicado, los resultados fueron publicados en una revista internacional. Pero bueno, acá viene, ¿qué fue lo que encontraron en esta planta? ¿Por qué hace que esta planta sea realmente de interés? Vamos a escuchar a Manuel y Andrés que nos cuentan. El principal hallazgo de nuestro estudio fue una composición química muy particular en la especie Baccharis palustri, porque fue muy diferente a lo que veníamos encontrando en otras especies y muy diferente a lo reportado. Para que tengan una idea, casi entre el 75 y el 90% de la composición química volátil de esta especie, o sea, del aroma, está compuesta por unos compuestos denominados poliacetilenos. Esto es único en el mundo. De los compuestos que identificamos en el perfil, 2 de ellos nunca habían sido reportados siquiera en la literatura química. Los poliacetilenos son muy importantes porque presentan variadas actividades biológicas, como antimicrobianos, pero también, y lo más importante, como antitumorales. Algunos de los compuestos antitumorales más famosos y más utilizados en el mundo, como el panaxidiol y el panacitriol, son justamente poliacetilenos. Entonces, es muy relevante continuar con nuestra investigación para saber posibles actividades biológicas de este tipo de componentes. Además de la originalidad de estos compuestos, que son únicos, nos sorprendió también la gran cantidad de concentración de los mismos, porque en general en otras plantas estos compuestos son determinados a nivel de trazas y en esta planta en particular llega al 90% de la composición de poliacetilenos. Esta investigación nos interpela sobre el valor de lo más mínimo, porque encontramos compuestos que nunca habían sido reportados químicamente en una planta que crece en un bañado y que está en riesgo de extinción. En Uruguay aproximadamente especies en peligro debe haber una centena. Justamente presentan las mismas características que Baccharis palustris. Se encuentran en ambientes muy reducidos, poblaciones de pocos individuos y cerca de lugares urbanizados o lugares productivos muy grandes o incluso lugares donde se practica minería o otro tipo de actividades a cielo abierto. La urbanización viene avanzando sobre sitios naturales como son estos bañados, rellenándolos y al rellenar toda la población de plantas y animales que existen desaparecen totalmente. Dada la alta presión antrópica que existe en esta región, sería importante que las autoridades ambientales tuvieran en consideración de incluir esta zona como en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Apenas la estamos conociendo y ya la estamos eliminando. Sí, bueno, como contaba Manuel, tiene polifenoles desconocidos y en gran concentración. Lo que esto hace que en realidad sea interesante investigar para qué pueden ser útiles y por supuesto conservar los ambientes, porque así como esta planta que hasta ahora era casi o poco conocida y ahora la estamos investigando más, seguramente hay muchas más. De hecho, si falta un dato para entender la importancia, escuchen, ¿no? Hasta ahora se han reportado alrededor de 50.000 especies de plantas que tienen algún uso medicinal. Y es el 10% de lo que se conoce. Así que, bueno, sí habrá que conservar.
En este caso no se trata de hacer tecito, ¿no? Sino que se trata de dejar que se investigue y se trabaje con las propiedades de la planta. Alexandra, Daniela, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que Hasta la semana que viene. Nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta, ahora sí dejamos por un rato la biología y nos metemos de nuevo en el Ceibal. Estamos en el año en el que el Plan Ceibal, o ahora Ceibal, como es su nombre actual, cumple 15 años. Y ustedes recordarán un programa que tuvimos aquí en Sobre Ciencia hace ya algún tiempo en el que nos referimos a este tema y compartimos algunas notas. Bueno, seguimos hablando de Ceibal y vamos a dedicar el último tramo de Sobre Ciencia para presentarles el área de pensamiento computacional, que tiene que ver con estas disciplinas y destrezas que se quieren promover y se promueven, de hecho, a través de las herramientas informáticas y usando estrategias pedagógicas especiales, adecuadas a lo que se quiere inculcar o lo que se quiere desarrollar. Vamos a compartir este informe que hicimos con el licenciado Emiliano Pereiro, quien es jefe del área de pensamiento computacional del Ceibal. Pensamiento computacional es una habilidad, un conjunto de habilidades que sirven para plantearse y resolver problemas, un tipo de problemas computacionales, y se utiliza la programación, básicamente la lógica de la programación, para que puedas plantearte y resolver estos tipos de problemas, ¿no? Los problemas que vivimos ahora en el siglo XXI. Pensemos un poco 10 años para atrás lo que la tecnología afectaba a la sociedad y lo que afecta ahora, ¿no? Por ejemplo, el iPhone o la Internet en los celulares que ha cambiado la vida es recién desde 2007, 2008, 2009 que empezó a revolucionarse, ¿no? Hoy por hoy la digitalización es parte de nuestra vida, va cambiando todo el tiempo, vamos interactuando con algoritmos. Hoy piensen un poco con cuántos algoritmos interactuaron desde que se levantaron hasta ahora. Estamos rodeados de algoritmos, por este motivo tenemos que entender cómo funciona un algoritmo, necesitamos que nuestros estudiantes puedan entender cómo funciona el algoritmo, qué es un algoritmo, para comprender el mundo, ¿no? Para comprender cómo ser un ciudadano efectivo, un ciudadano digital pleno en el siglo XXI. Además, la intención del pensamiento computacional es un poco que los chiquilines pasen de ser usuarios de tecnología, ¿no? Que tienen una red social o un juego como usuarios, a creadores, que ellos mismos pueden expresarse creando un producto tecnológico a partir de la programación y del pensamiento computacional. O sea, no solamente es aprender un lenguaje de programación, que es algo muy importante, sino saber qué hacer con ese lenguaje de programación. Si vamos al origen un poco del concepto, si bien en la década del 70 ya empezaron a trabajar en el pensamiento computacional, en el 2006 se explota con una académica que se llama Janet Wim, que propuso el concepto pensamiento computacional, y ella decía esto, o sea, todos vamos a necesitar saber pensamiento computacional en el siglo XXI. Entonces es una habilidad transversal, nosotros lo enseñamos así, o sea, trabajamos conceptos específicos de pensamiento computacional, como estaba hoy, algoritmos o abstracción o secuencias, pero con otras áreas del conocimiento. O sea, trabajás pensamiento computacional y matemática, pensamiento computacional y ciencias, pero también con lengua, pero también con arte, que a veces parece que son cosas disociadas, pero hay mucho para crear en pensamiento computacional y arte. Y también, bueno, teniendo en cuenta lo que es la introducción de la inteligencia artificial. Empezamos a trabajar la inteligencia artificial con nuestros estudiantes. Hoy por hoy estamos trabajando con cuarto, quinto y sexto como núcleo fuerte del programa, que son chiquilines de 9, 10 y 11 años en esta modalidad de pensamiento computacional, donde un docente remoto se conecta a los equipos de videoconferencia que hay en todas las escuelas uruguayas y trabaja en conjunto con la maestra de aula, o sea, el profe remoto es el que conoce el lenguaje de programación y la maestra es la que llena de contenido curricular de matemática, de ciencia, de lengua, de arte, de las propuestas y de las secuencias didácticas de pensamiento computacional. Este año estamos cumpliendo en pensamiento computacional, es el 5º año. Esto empezó con un piloto muy chiquito en 2017 en 30 escuelas y ahí comenzó a crecer de manera exponencial hasta el día de hoy, que hoy tenemos 2.133 grupos de cuarto, quinto y sexto inscriptos.
a lo largo de todo el país. En casi el 65% de las escuelas públicas hay un grupo de pensamiento computacional. Esto hay que recordar también que es voluntario, o sea, la maestra tiene interés de participar y anota a su grupo, no tiene nada a cambio más que recibir las clases. Ella identifica que eso es interesante para sus estudiantes y lo hace, y año a año va creciendo la adhesión al programa, digamos. Primero quedarnos con algunas de las claves de lo dicho en este bloque. La adhesión voluntaria de los docentes que permite que estos miles de chiquilines a lo largo y ancho de todo el territorio nacional reciban capacitación. Pero además, detenernos también en pensar cómo sigue, estrategias que pueden incorporarse, por ejemplo, para que ya haya un desarrollo en este sentido a edades más tempranas, o incluso cómo continúa esto en los próximos tiempos. Lo vemos en la segunda parte de este informe con el licenciado Emiliano Pereira. Tenemos muchas ganas de ir a primer ciclo, o sea, empezar desde edad de 5 años, 5, 6, 7 y 8 años. Tenemos pensado hacer algún piloto también con algún producto de programación tangible, que es muy especial también para que los más chicos aprendan estas nociones, esta sensibilización, digamos, al pensamiento computacional, para cuando después lleguen a cuarto, quinto y sexto ya tengan incorporado un recorrido. Programación tangible vendría a ser con bloques donde los puedes tocar, el niño puede tocar, no hay una computadora de por medio, sí hay tecnología, pero no una computadora. Es, por ejemplo, un tablero donde vos tenés fichas que tienen las instrucciones marcadas, lo que tiene que hacer un robot. Vos, el chiquilín arma la secuencia, digamos, arma un primer algoritmo, es para armar un primer algoritmo, le da play y el robot hace lo que el chiquilín quiere. Pero todo tangible, sin pantalla. Por ahora estamos centrados en el segundo ciclo de primaria, pero tenemos mucho deseo de ir hacia primer ciclo de primaria, pero también ir para primer ciclo de media, ¿no? De hecho, el año pasado hicimos 2 pilotos de muy buena repercusión. Uno vinculando el pensamiento computacional y la matemática, y otro vinculando a la inteligencia artificial. O sea, hubo un piloto donde los profes de informática trabajaron sobre un modelo de reconocimiento de imágenes, es decir, un machine learning con sus chiquilines en el aula. Eso fue en Rivera un primer piloto, y este año ahora lo vamos a lanzar para todo el país. Acá en Plan Ceibal tenemos un equipo pedagógico en el programa de pensamiento computacional que lo dirige un ingeniero, el ingeniero Colésar, que es ingeniero eléctrico. Él trabaja con una ingeniera en computación también dentro del equipo y 2 maestras de aula que también trabajan en lo que tiene que ver con todo lo que hacemos de contenidos pedagógicos. Y a la vez trabajamos con una fundación que se llama Sadowski de Argentina, que son expertos en ciencia de la computación, y en esos 2 equipos armamos secuencias didácticas. El programa trabaja en 3 niveles, ¿no? Primer nivel de pensamiento computacional, segundo y tercero. Cada nivel tiene asociado 4 propuestas, 4 secuencias didácticas, que son mini proyectos de 8 semanas. Eso está todo, nosotros le damos como esas secuencias para que la maestra le llene el contenido. Pero esas secuencias ya vienen con un montón de guías, o sea, y con todos los conceptos de pensamiento computacional. Y es, por ejemplo, puedes trabajar una propuesta que se llama la máquina de dibujar, ¿eh? Para trabajar arte. Entonces ahí lo que hacen es programar una máquina que dibuja. Lo que van a dibujar, eso lo pone toda la maestra de aula, lo que quieren dibujar. Pueden dibujar desde arte o pueden dibujar cosas geométricas. Hay un montón de cosas que suceden luego en el aula que es por parte de la maestra. Después hay un simulador anatómico, por ejemplo. Ellos terminan programando un simulador anatómico. Después puedes programar un videojuego matemático. O sea, aprenden a programar un videojuego, pero están incorporando un montón de conceptos matemáticos. Todo eso está estipulado, hay un programa donde nosotros trabajamos, que lo hemos elaborado a partir de una revisión sistemática que hicimos de lo que había en el mundo. Armamos un marco conceptual para Uruguay, eso está en marcha y bueno, trabajamos desde ahí, nos paramos desde ahí y desde ahí surgen estas secuencias didácticas. Esto es completamente voluntario, es la maestra, no es el equipo directivo, es la maestra la que se decide unir. Hay un formulario que nosotros disponibilizamos, hacemos charlas, sensibilizaciones, contamos lo que estamos haciendo para fomentar la inscripción, pero es ella la que se inscribe y es la comunidad docente que está construyendo. Esto es política educativa construida de abajo hacia arriba. Nosotros solamente le brindamos las herramientas para que puedan llevar adelante esto y son ellas y ellos que están construyendo el programa de pensamiento computacional y creciendo año a año. Bueno, y en cuanto al sector privado, estamos trabajando ahora en un piloto. El año pasado hicimos un primer piloto con 25, 26 centros. Hay mucha demanda. Ellos saben que el pensamiento computacional es algo que está en el mundo, que es necesario para
los estudiantes y se arriman, nos escriben para participar y bueno, ahora estamos por sacar inscripciones para 2022 también. En los archivos de Sobre Ciencia, en las plataformas digitales, ustedes pueden encontrar los contenidos anteriores que brindamos en el marco de estos 15 años de Ceibal y de alguna manera acercarnos un poco más a todo lo que se está construyendo desde hace este tiempo en materia de la educación para el siglo que viene, porque ya no solamente pensamos en este tiempo, sino también en lo que tenemos por delante. Cerramos esta edición de Sobre Ciencia, nos vamos, les agradecemos muchísimo por su compañía y nos encontramos nuevamente aquí en TV Ciudad la semana próxima. Gracias.